Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Hoy continuaremos con las mesas de trabajo realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En esta emisión les compartimos la primera parte de la sesión de trabajo 2.3. ¿En qué condiciones el financiamiento público consigue minimizar la corrupción y hace a los políticos menos dependientes de los grandes donantes? Esta mesa estuvo integrada por Daniela Picchio, miembro en la Universidad de Turín, invitada de Italia; Quraishi, excomisionado electoral de la India; Lucy Dungu, secretaria de los partidos políticos de Kenia; y como moderador Sam van der Stag, director general del Programa de Participación y Representación Política de IDEA Internacional. Acompáñenos a conocer las reflexiones en esta sesión de trabajo. Comenzamos. Bueno, pues no sé si es porque apenas está acabando el almuerzo que la gente empieza a llegar, pero creo que ya deberíamos de empezar. Tenemos hasta las 3 de la tarde para esta sesión, que es casi 1 hora y media. Espero en esta sesión poder tener muy buenas presentaciones y también que sea una discusión muy interactiva. Y mientras estarán escuchando la presentación, que escuchen el tipo de experiencia o las experiencias que ustedes quieren compartir. Mi nombre es Sam van der Stag. Yo trabajo en International IDEA, soy experto en política financiera. Antes de presentarles a los tres presentadores, les voy a mostrar un poco sobre este tema de financiamiento público. La pregunta es, ¿en qué condiciones el financiamiento público consigue minimizar la corrupción y hace a los políticos menos dependientes de los grandes donantes? Me parece que esto resume la pregunta de hace un par de años que hemos tenido. Me parece que muchos países han introducido el financiamiento público y de hecho en mi primera diapositiva lo pueden ver. ¿Qué hago si quiero pasar a la siguiente? ¿Podrían mostrar cómo? Voy a llenar el vacío mientras. Entonces, la mayoría de los países han empezado a introducir el tema de financiamiento público. Aquí podemos ver un mapa de IDEA Internacional de la base de datos de finanzas públicas, que hemos visto que muchos países tienen este financiamiento público. Básicamente solamente los países en rojo no tienen financiamiento público. Entonces, países con diferentes colores tienen diferentes regímenes. Este mapa nos muestra que el financiamiento público solo existe para campañas electorales, a veces entre las campañas, a veces ambos. Pero si nos enfocamos en la diferencia entre los países rojos y otros países, podemos ver que 1/3 de los países no tiene el financiamiento público, lo que significa que el 2/3 del mundo tienen alguna forma de financiamiento público. Por lo tanto, es algo popular. ¿Funciona? Esa es la pregunta. Me parece que después de haber visto todos estos países, nosotros nos preguntamos, bueno, si al hacer estos cheques para los partidos se hace lo que nosotros esperamos que hagan. ¿Y qué es lo que esperamos que haga el financiamiento público? No sé si se puede alcanzar a leer a distancia, pero aquí los 3 propósitos tradicionales del financiamiento público, y esto es del Manual de Finanzas Públicas que fue publicado el año pasado, para tener un juego parejo, que los países grandes y chicos también puedan tener ciertos financiamientos, fondos para empezar sus campañas, y que también los partidos políticos puedan promover la democracia y que puedan convencer a los electores de la democracia. Esto es muy importante. Y también para sacar a los grandes donantes, digamos, que nos aseguramos que no hay intereses indebidos en la política. Estos son las 3 razones principales que se mencionan tradicionalmente. La pregunta para esta sesión es, ¿estamos alcanzando las metas con la introducción del financiamiento público? Les voy a presentar ahora a los 3 oradores del día de hoy. Vamos a empezar con Daniela Picchio.
La doctora Daniela Picho ha tenido una larga y estimada carrera en el área de la investigación de partidos públicos. Ahorita trabaja en la Universidad de Turín, en Italia. Antes estuvo con el Instituto Europeo en Florencia y también en la Universidad Leiden, en donde se puede ver su trabajo en los sitios web comparando lo que se espera de los partidos. También es parte del equipo que realizó el manual de finanzas públicas y también hizo un artículo sobre el financiamiento público que pueden encontrar en el sitio web, que lo hizo por el propósito de esta conferencia. Ese doctor S.Y. Qureshi es el comisionado de India de las elecciones. Es conocido por esta posición, pero también él ha escrito sus experiencias y sus puntos de vista sobre las elecciones. Era un académico antes y volvió a ser académico de nuevo en sus manos. Tiene su último libro, que es una maravilla indocumentada, que es algo muy, muy intrigante. Si quieren saber cualquier cosa sobre la maravilla de las elecciones más grandes del mundo, que son las de la India, por favor, léanlo. Y también tenemos Lucien Dungu, que es funcionaria de partidos políticos en Kenia, la funcionaria registradora, que tiene la difícil tarea de lograr que todos los partidos políticos se registren, que se adhieran a la ley. Y también es un socio de mucho tiempo ya de Idea Internacional. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Vamos a empezar ahora con estas tres presentaciones. Después de las presentaciones vamos a tener una ronda corta de preguntas y respuestas con los presentadores y después con la audiencia, para que puedan hablar sobre sus experiencias y ideas. Vamos a empezar con la doctora Daniela Picho, por favor. ¿Nos podemos pasar a la presentación? Gracias por haberme invitado a este evento muy interesante. Voy a atacar la pregunta de si las disposiciones han sido eficientes desde el punto de vista europeo, y lo voy a hacer no solamente porque vengo de Europa, sino también porque las disposiciones han tenido una larga historia en la región europea. Y también porque el financiamiento público tiene un papel fundamental para los ingresos de los partidos políticos. Solamente tengo 9 minutos, por lo tanto voy a utilizarlos de manera muy eficiente. Primero les voy a dar contextos sobre el financiamiento público a partidos políticos en Europa. Después voy a abordar de si son eficientes las disposiciones y después de las medidas que se añaden también a las disposiciones de financiamiento público para partidos políticos. Básicamente este es un zoom de la imagen que les acaba de mostrar Sam. Como podemos ver, todos los países europeos tienen un sistema de financiamiento público, y tenemos también, por ejemplo, Ucrania, que próximamente va a cambiar su estado, Bielorrusia, Moldavia, que pueden ustedes rastrear en el mapa, así como Andorra y Malta. En cuanto a financiamiento público, vemos que se introdujo en Alemania por primera vez, y tenemos también el ejemplo alemán, que después de esto lo siguieron muchos países, de hecho, de la Unión Europea, junto con los procesos de democratización y estados que se están volviendo democracias y que están adoptando estos sistemas para financiamiento público. ¿Por qué se integró este tema? Lo mencionamos antes, porque ¿cuál es la razón de este financiamiento directo público? Porque hubo escándalos de corrupción que tuvieron un gran papel en esto, para poder prevenir el interés
privado en los procesos políticos y también para permitir que los actores políticos compitan de manera igualitaria y también para poder enfrentar los costos crecientes de la política y de las membresías que se encogen cada vez en los partidos. En cuanto a los actores políticos, han recibido grandes cantidades de dinero. De hecho, les voy a mostrar 3 diapositivas con datos longitudinales que muestran las cantidades crecientes, tremendamente crecientes del financiamiento público que han recibido los partidos políticos. Aquí tenemos España desde 1978 hasta ahora y podemos ver la tendencia que es asombrosa, como en Italia también, que podemos ver. En el caso de Holanda también ustedes pueden ver que el financiamiento público se introdujo en 1999. Por lo tanto, la información anterior es solamente una forma de financiamiento público indirecto. Así que en solamente 10 años aproximadamente podemos ver cómo la cantidad del financiamiento público se ha triplicado. Estos son datos solamente de 3 países, pero les podría mostrar muchos más casos. También de Austria, de Noruega, de Finlandia, que han tenido un crecimiento increíble en cuanto al financiamiento público. De hecho, esto se ha vuelto tan importante para los partidos políticos europeos que ahora el financiamiento estatal excede cualquier otra fuente de ingresos para los partidos políticos, y de hecho en la diapositiva pueden ver cifras sobre la dependencia del Estado en los partidos políticos, y la información se tomó revisando todos los reportes emitidos por los grupos contra la corrupción de Greco. Son números aproximados, números brutos, pero sí revelan mucho en cuanto a los ingresos y de dónde vienen los ingresos de los partidos políticos, que normalmente vienen de financiamiento público. Esto es un contexto general. Toda la historia del financiamiento público es mucho dinero que viene del Estado, y ahora la pregunta es si en verdad ha sido eficiente, y eso es algo fundamental. Vamos a empezar con la influencia de los donantes, y brevemente no ha sido muy eficiente en cuanto a reducir la influencia de los grandes donantes. De hecho, no nos dicen estas cifras nada sobre qué tan grandes son las donaciones a los partidos políticos. Para decirlo simplemente, los partidos reciben mucho financiamiento público y al mismo tiempo también reciben grandes donaciones, que puede ser el caso también de que los partidos políticos se han vuelto más ricos, porque ahora tienen 2 avenidas para financiarse, la privada y la pública. Y esta es la razón fundamental, porque hay que acordarnos del artículo que se escribió para esta conferencia sobre este marco integral y coherente de financiamiento público. Entonces, si queremos que sea eficiente el financiamiento público para reducir las avenidas potenciales de corrupción, entonces tenemos que regular otras áreas de finanzas públicas, así como financiamiento privado, poner algunos límites en cuanto a los gastos, y también, como ayer se dijo por varios presentadores, de hecho, es necesario también implementar un sistema eficiente de monitoreo y de cumplimiento. Si no, todo este dinero que se va a los partidos políticos no va a resolver el problema. Simplemente es una diapositiva muy breve que lo sacamos de Eurobarometer, que habla de diferentes países, analiza diferentes países, y como pueden ver, vemos que más del 80% de los que respondieron están de acuerdo en que hay corrupción en las instituciones públicas. Hay problemas de corrupción que son evidentes y que continuamente son captados por los medios de comunicación en Europa. En cuanto a la transparencia,
De hecho, voy a dar el argumento de que el financiamiento público ha sido muy eficiente en cuanto a incrementar la transparencia y ya puedo sentir cierta frustración entre la audiencia europea que dice no, eso no es verdad del todo, la política no es del todo transparente. Estoy totalmente de acuerdo, pero si ustedes ven la perspectiva histórica pueden reconsiderar la transparencia y cómo ha incrementado muchísimo más después de la introducción del financiamiento público de los partidos políticos. Por lo tanto, hay fases del proceso de la transparencia que se tienen que discutir también. Y se tiene que discutir después, que me parece que en este momento no tengo tiempo, pero vamos a decir simplemente que el nivel general de información en la política que tenemos por ninguna manera es comparable con lo que teníamos antes de la introducción del financiamiento público. Por ejemplo, en algunas legislaciones se requiere que los partidos políticos divulguen cuáles son los financiamientos que reciben de más de 250 euros y que lo tienen que divulgar en línea, todos lo tienen que hacer. Y si comparan del momento en que se introdujo la figura, no había disposiciones existentes y los partidos no tenían que divulgar nada. Ese era un contraste increíble. Y ahora en cuanto a las condiciones y los problemas de esta condicionalidad, es que al hacer un cheque en blanco no es bueno hacerlo al financiamiento público. Se tiene que hacer algo a cambio por parte de los partidos políticos, pero sí hay muchas condiciones que tienen que ver con las disposiciones de financiamiento, pero prueban ser insuficientes. Entonces, antes de mencionar los requisitos de transparencia, por ejemplo, estos son un caso de financiamiento público y los partidos necesitan en el nivel más mínimo divulgar sus cuentas financieras para las autoridades de supervisión. Y si lo hacen, entonces el financiamiento público se retira o se suspende o se reduce por cierto tiempo. O los partidos políticos se les pide publicar información en línea para revisar la identidad de los donantes, la cantidad. Algunas legislaciones requieren a los partidos políticos ser demócratas internamente para recibir donaciones privadas, es decir, ofrecer ciertas seguridades demócratas dentro de su partido. Algunas legislaciones exigen a los partidos mostrar apoyo a los ciudadanos más allá del momento electoral. En los Países Bajos, por ejemplo, los países antes de recibir financiamiento público tienen que tener 1,000 miembros. También algunas legislaciones dictan que no puede haber más donaciones privadas al financiamiento público, mayores al financiamiento público. El financiamiento público puede actuar como una palanca para tener sistemas más beneficiosos para la sociedad, pero estas medidas no pueden estar aisladas. Debo de subrayar esto verdaderamente. Deben de ser legislaciones a medida, muy cuidadosamente diseñadas. Gracias. Gracias, Daniela. Para resumir, básicamente dijiste que deberíamos escribir cheques en blanco y más bien hacer a la medida estas donaciones para incluir límites, y vamos a mantener esto en mente porque vamos a tratar de obtener tantas recomendaciones de esta sesión como sea posible. Pasamos con el siguiente orador, el doctor Kuraishi. Nuestras elecciones han sido descritas como una de las mejores del mundo. Hillary Clinton las acaba de describir como marcadoras de tendencias, pero hay un área en la que fallamos: el dinero. Como estaba mencionando en la mañana, esta conferencia me crea sentimientos encontrados.
sentimientos de decepción, de que todo el mundo está tratando de buscar la respuesta a este problema, pero esta respuesta nos elude. Y también un sentimiento de que no estamos solos, pero eso no es un consuelo. Nosotros que estamos involucrados en el programa estamos muy preocupados porque este año se dedica a encontrar una solución a estos problemas de dinero. Mi presentación inicia con la conclusión. La pregunta es, ¿está incrementando la transparencia, el financiamiento público y reduciendo la dependencia de los políticos de grandes donantes? Bueno, pues la respuesta en corto es no. ¿Por qué está fallando en India? Porque está limitado el financiamiento público y es indirecto. Además, no hay deseo entre los partidos políticos de hacer esto, porque la democracia interna que se mencionaba antes no es una consideración para los partidos políticos. Mi experiencia ha sido que cuando hablamos de financiamiento público hay que hacer dos distinciones. Ambas tienen diferentes soluciones. Una es financiamiento público de elecciones, que es diferente del financiamiento público para partidos políticos, aunque están intrínsecamente enlazados. Una es mucho más fácil en correlación con la otra y que cambia en comparación con la práctica de varios países. Al dar financiamiento a las elecciones, en India tenemos financiamiento indirecto limitado para las elecciones y para los partidos. ¿Cómo fondeamos las elecciones? Ofrecemos un tiempo en televisión y radio que puede ser útil, aunque debe ser limitado. Hay una cantidad de canales que se pueden acceder de cualquier forma por cualquier persona. El financiamiento de partidos políticos consiste en darles edificios y terrenos a los partidos políticos, además de beneficios fiscales desde 2003. Ahora, ¿en qué gastan? Cualquier partido político puede decir que es diferente, pero bueno, lo obvio es, por supuesto, campañas en calle, redes sociales, y estos medios de comunicación pueden estar disponibles en cierta área, no en cierta otra. Las campañas televisivas son las más populares, es el medio más popular. Por eso se basa en una decisión local. Las campañas también en el contexto indio son difíciles porque tenemos 2 millones de electores en ciertas regiones. Además, ¿en qué se puede gastar? En formas ilegales de gastos, en sobornos a los electores, en compra de licor, de comida. Para solapar a los electores podemos volar, a veces los vuelan a ciertos destinos, hacen fiestas muy grandes y personas que tal vez por curiosidad o porque tenían hambre van a la fiesta, que usualmente anuncian como bodas, pero que no tienen novio ni novia. Y después de esto comenzamos a inspeccionar a los partidos políticos y todos estos tipos de fiestas de bodas, fiestas religiosas, y nos dimos cuenta de que ellos estaban tomando pasos más adelante, antes que nosotros. Ahora estamos previendo el problema de que renten a novios y novias por estas fiestas falsas de boda. En mi libro que estaba mencionando, se llama Una maravilla no documentada, he enlistado 40 tendencias de hacer trampa que hemos identificado hasta entonces, hasta el año pasado.
En este momento hay 20 más, porque estos partidos políticos están buscando nuevas maneras de... Claramente lo que hacen es que cuando se anuncian las elecciones, virtualmente todo el gobierno cambia de control, el dinero comienza a alcanzar a los partidos a veces antes de las elecciones, no obstante, y no hay transacciones en efectivo, entonces es muy difícil de rastrear. La mayor parte de nuestro problema es el gasto, el cobro. Se tiene que analizar. Si se gastan millones, hay que cobrar millones. Y ahí yace la corrupción en India. Cobramos de la mafia de criminales, de narcotraficantes, y todo este dinero se conoce como dinero negro. ¿Cómo esta corrupción electoral se convierte en el resto de la corrupción de todo el país? Bueno, un candidato sí está gastando millones de rupias y cobra, hay un quid pro quo, y cuando se vuelve ministro y después secretario del departamento y dice, bueno, gasté estos millones de rupias, entonces comienza a cobrar más, comienza a cobrar a otros cargos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.